Pues muchísimas gracias a Dios que nos deja llegar aquí, a Inés Westphalen por haber acompañado esta edición, a Juan Luis Bonilla y a todo el equipo editorial que hizo posible este trabajo. Cuando Inés Westphalen le propuso a Juan Luis Bonilla, a Bonilla y Artigas, la edición de una retrospectiva de los escritos sobre arte del autor de sus días hace varios años, los editores, Juan Luis, me preguntaron si me haría yo cargo de la edición, y dije que sí, con gusto, porque yo tenía pues un pasado, digamos, de admiración por el poeta y ensayista. La gestión y proceso editorial de este libro resultó más complejo y apasionante de lo que parecerían indicar sus 245 páginas. Un abismo. Pero antes, debo decir que este no es el primer libro que Inés Westphalen Ortiz ha dedicado a difundir y estudiar la obra de su padre. Lo hizo al editar los 2 epistolarios de con José María Arguedas, El río y el mar, admirablemente anotado y presentado el texto, y el otro que es el epistolario con César Moro, Eternidad de la Noche, como digo, acuciosa y admirablemente anotados. O sea que Inés Westphalen no es una improvisada, es una editora muy exigente, como merece el propio Westphalen, que estaría orgulloso de su hija. Mi conocimiento del mundo de Westphalen y de la cultura peruana contemporánea se enriqueció sensiblemente con estas lecturas, pero además estas ediciones de alguna manera dan amplia prueba de la solvencia, como digo, de la editora de este libro. A contraluz, el arte de la pintura de los pintores incluye, además del prólogo de Westphalen, un paseo por el arte moderno del siglo XX, Dada y el surrealismo, el arte peruano antiguo y contemporáneo con 25 textos, y en todo siempre está presente una ilustración, una referencia plástica, un dibujo, un trazo artístico. Destacan en la presencia a lo largo del libro la figura magnética del pintor y poeta César Moro, que fue tan admirado por Javier Villurrutia y reconocido por Luis Cardoso de Aragón, y que escribió básicamente en francés. El nombre civil del poeta Moro era Alfredo Quispe-Sassin, nacido entre 1903 y 1956. Y otra figura importante del libro es la del pintor y crítico peruano, esposo de Blanca Varela, Fernando de Cislo, que fue amigo de Westphalen, de Octavio Paz y modestamente también mío, el esposo de Blanca. De hecho, gracias a Cislo, yo me di cuenta de la importancia que tuvo en la cultura surrealista. Gracias a Cislo me di cuenta de la importancia que tuvo la cultura surrealista en el mundo hispanoamericano representado por Westphalen. Por otra parte, yo no quisiera omitir que además de Inés se ha dado tiempo, como distraídamente, para organizar los manuscritos y biblioteca de su padre, cosa bastante heroica, y para ella misma hacer una contribución a la literatura infantil, como consta por los libros Los zapatos del elefante, Las aventuras de un globo y Para qué sirve un árbol. Ahora bien, el recorrido que hace Westphalen a lo largo de estos ensayos y apuntes del arte contemporáneo sería comparable a la reunión que Octavio Paz hizo en sus Privilegios de la Vista, y es en cierto modo una historia de las artes contemporáneas, una historia del arte moderno en América, en Europa, y también de la poesía. Tanto para como para Moro y Westphalen, el surrealismo fue algo más que una actitud, diríamos que fue una patria. Y esta inserción orgánica ayuda a comprender la sustanciosa materia practicada por la exposición de Westphalen con sus escritos. Los editores, de acuerdo con Inés Westphalen, consideraron que además del epílogo que acompaña el libro, que está construido primero con una parte, digamos, general y biográfica
y personal sobre Westphalen, y en un segundo término con una acuciosa seguimiento de cada uno de los textos que componen la antología. Y a esto se añade en el epílogo una cronología muy acuciosa y minuciosa de Westphalen, en la que fue imprescindible la mirada exigente de Inés, y una cosa que no es muy habitual en los libros, que hicimos una línea del tiempo para situar puntualmente a todos los movimientos, artistas y pintores, escultores que enunció Westphalen. Y con esto lo que yo quería darle al lector era una especie de panorama de la riqueza cultural y crítica, humanística, digamos, de Westphalen, y también subrayar su familiaridad profunda con las artes plásticas, no solo americanas, sino universales a lo largo del tiempo, desde la prehistoria casi. Entonces, este complejo de llaves que componen la introducción de Inés, la antología misma de los textos de Westphalen, el epílogo, la cronología y la línea del tiempo, combinan una máquina de la memoria que nos trae de alguna manera, para tocarlo casi, diría yo, la experiencia Westphalen del arte y de la mirada, que es muy exigente y muy acuciosa. Reitero que una de las riquezas que tiene este libro es que va acompañado de un conjunto de imágenes que ayudan a comprender mejor la compleja visión que tenía Westphalen de las artes plásticas. Y estas imágenes no han sido escogidas al azar, fueron escogidas con mucho cuidado por Inés y por los editores, y detrás de esas imágenes, que parece que vienen como gratis, pues no, hay mucho sufrimiento, discusión, canción, inquietud a propósito del tema de los derechos. O sea, este es un libro que trae atrás toda una historia, digamos, de experiencia, que también tiene que ver con la historia del libro. El arte está relacionado con el dolor, y el arte de editar también de alguna manera está relacionado con el dolor y con una redención del dolor para después verlo transformado en un objeto estético plausible. Agradezco a Inés Westphalen, entonces, que me ha permitido acompañarla en la edición de este hermoso, inolvidable libro, A Contraluz Marino, el arte, la pintura, los pintores, y al equipo de la editorial Bonilla, la eficacia, entusiasmo y profesionalismo con que encararon este singular proyecto, que ha sido posible gracias al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, y que nos permitió llegar a la colección, y que le permite llegar a la colección Las Semanas del Jardín a su número 20. Ya vamos a estar prontos a cumplir una mayoría de edad. Y con estas palabras voy a cerrar el momento largo, feliz, de muchos días entre semana. Eran básicamente los miércoles en que veníamos a reunirnos con Inés para ver cómo iba el proyecto, y yo me regresaba a mi oficina a seguir trabajando en la cronología. Y en la cronología me quiero detener un poco en eso, no tanto leer a Castañón, sino leer la cronología, porque eso tiene que ver mucho con el mundo de Westphalen. No la cronología de Adolfo Westphalen, porque esa pues quizás podría ser interesante, pero no, yo quisiera leer la línea del tiempo. La línea del tiempo. Cerca de 460 a.C. nace el historiador y militar ateniense Tucídides. Cerca de 396 a.C. fallece Tucídides. 19 de septiembre de 1240 nace el pintor italiano Ceni di Beppo Cimabue. Cerca de 1267 nace el pintor, escultor y arquitecto italiano Giotto di Bondone.
1228 nace el escritor español Juan Ruiz, conocido como el Arcipreste de Hita. 24 de enero de 1302 fallece el Chenidipepo Cimabue. 8 de enero de 1337 fallece Giotto di Bondone. No la voy a leer toda. Pero la última. 12 de febrero de 1999 fallece Michel Suffolk. 12 de mayo de 1899 fallece Saul Steinberg. 14 de junio de 1999 fallece Hans Trier. 28 de julio de 99 fallece Bernard Hauptmann. 20 de diciembre de 99 fallece Mario Carreño. 17 de agosto de 2001 muere Emilio Adolfo Westphalen. La vida de Emilio Adolfo Westphalen está imbricada, interrelacionada con la historia del arte en el mundo y en América Latina. Muchas gracias.